secundaria. Para nosotros es un gusto saber que nos acompañan en una sesión más de Aprende en Casa, la cual les permitirá actualizar sus conocimientos y avanzar más en su proceso educativo. Aprender y estudiar desde casa representa una nueva forma de continuar con sus clases. Sin embargo, aunque pueda sonar muy fácil el que ustedes permanezcan en la comodidad de su hogar y nosotros les llevemos hasta ahí estas sesiones, realmente se requiere que sean muy organizadas y organizados con sus tiempos, que programen bien sus actividades y que busquen un lugar en su casa donde se sientan cómodas y cómodos. Recuerden que además de aprender, es momento de que sean tolerantes y que compartan con su familia sus aprendizajes, pues esto les ayudará a reforzar lo que aprendan. Incluso su familia les puede apoyar en cada sesión, ya sea para practicar alguna enseñanza o para realizar alguno de los ejercicios que deban llevar a cabo. Así es. Les recomendamos tener lista su carpeta de experiencias, así como su lápiz y cuaderno o alguna hoja, para que durante la sesión puedan escribir sus dudas y tomar algunas notas que les ayuden a reforzar el tema posteriormente. Claro, cabe resaltar que este esfuerzo conjunto les permitirá regresar fortalecidas y fortalecidos a sus clases en su escuela. Para concluir este preámbulo, recuerden que es muy importante que practiquen la tolerancia y sean comprensivas y comprensivos con su familia. De esta forma, este proceso les será mucho más sencillo. Bien, para entrar en materia, en esta sesión abordarán la relación entre el ángulo que una recta forma con la abscisa y su pendiente. ¿Les parece que suena complejo este tema? ¡Para nada! Conocerán que es muy sencillo. Recuerden que estamos aquí para guiarles y acompañarles. Verán cómo las matemáticas se vinculan y están presentes en su vida cotidiana, mucho más de lo que piensan. Para empezar, repasarán un tema que ya han visto con el fin de que más adelante puedan relacionarlo con el nuevo. Anteriormente han estudiado la determinación de la ecuación de una recta a partir de una pendiente. Así que las y los invitamos a recordar el tema de la pendiente mediante el siguiente video. Previamente ya estudiamos la relación entre dos cantidades, tales como la distancia que recorre un automóvil y la cantidad de gasolina consumida. Observa que las ruedas giran conforme avanza el automóvil. ¿Qué relación existe entre la distancia recorrida por el auto y el número de vueltas completadas por sus ruedas? Veamos cuántos metros recorrió este auto. Cuando las ruedas completaron 25 vueltas, 50, 75, 100 y 125 vueltas. Organicemos los datos en una tabla. Grafiquemos estos datos en un plano, donde el eje X corresponde al número de vueltas que dan las ruedas y el eje Y a la distancia recorrida. Examinemos los incrementos. De 25 a 125 vueltas, el incremento fue de 100 vueltas. ¿En cuánto se incrementó la distancia? ¿Cuál es el valor de la razón de cambio de la distancia recorrida y el número de vueltas de la rueda? La razón de cambio se calcula como el cociente del incremento de la distancia y el incremento del número de vueltas. Obtenemos, en este caso, el valor de 2 metros por vuelta. De 50 a 100 vueltas, el incremento es igual a 50. Y el incremento correspondiente en la distancia es igual a 100 metros. La razón de cambio de estas cantidades es igual también a 2 metros por vuelta. Finalmente, de 100 a 175 vueltas, el incremento es igual a 75. Y el correspondiente incremento en la distancia es igual a 150. La razón de cambio es, de nuevo, igual a 2 metros por vuelta. ¿Qué podemos concluir?
Observa que la razón de cambio de la distancia que recorre el auto y el número de vueltas que completan las ruedas es la misma en todos los casos. Recordemos que, si la razón de cambio de dos cantidades es constante, la gráfica asociada consiste en puntos que están sobre una línea recta. ¿Qué expresión algebraica describe la relación entre la distancia recorrida por el auto y el número de vueltas que completan las ruedas? Si escogemos un cierto número de vueltas y lo multiplicamos por la razón de cambio, obtenemos como resultado la distancia recorrida para ese número de vueltas, lo que puede resumirse según la fórmula. La distancia recorrida es igual a 2 por el número de vueltas completadas. De acuerdo con estos resultados, ¿qué distancia habrá recorrido el auto cuando las ruedas completen 150 vueltas? ¿Y 175 vueltas? 300 metros. 350 metros, respectivamente. Acabamos de verificar que la razón de cambio de la distancia que recorre un automóvil y el número de vueltas que dan sus ruedas es constante. ¿De qué depende esta evidente relación entre distancia y número de vueltas? Si la rueda tuviera un radio mayor, como la de un camión, este recorrería con el mismo número de vueltas una distancia mayor que el automóvil. Entonces, dado un número de vueltas fijo, la distancia recorrida es directamente proporcional al radio de la rueda. La tabla muestra la relación entre el número de vueltas de la rueda y la distancia recorrida por un camión. Construyamos la gráfica. Calculemos la razón de cambio de la distancia que recorre el camión y el número de vueltas que completan sus ruedas. De 50 a 150 vueltas, el incremento es igual a 100 vueltas. Y el incremento en la distancia es igual a 300 metros. La razón de cambio para estos valores es igual a 3 metros por vuelta. Ahora, de 100 a 150 vueltas, el incremento es igual a 50 vueltas. Y el incremento en la distancia es igual a 150 metros. La razón de cambio también es igual a 3, es decir, se mantiene constante. Por lo tanto, la gráfica son puntos que pertenecen a una recta que pasa por el origen. La expresión correspondiente es y igual a 3x. Veamos las gráficas del auto y del camión en el mismo plano. ¿Qué podemos decir? Recordemos que la ecuación de una recta que pasa por el origen es y igual a mx, donde m es la pendiente de la recta. La ecuación de la recta correspondiente al auto tiene pendiente igual a 2 y la ecuación de la recta correspondiente al camión tiene pendiente 3. ¿En qué se parece la pendiente a la razón de cambio? Efectivamente, son iguales. En fenómenos lineales, como los que presentamos, la gráfica correspondiente es una línea recta. Su pendiente es igual a la razón de cambio de las cantidades graficadas. Cuando pasan una película en el cine, lo que estamos viendo es una sucesión de cuadros o fotogramas proyectados a una frecuencia constante de 24 fotogramas por segundo. La razón de cambio del número de fotogramas proyectados y el tiempo es de 24 cuadros por segundo. Ahora realizaremos un experimento en el laboratorio escolar. Calentaremos el agua contenida en este recipiente. Su temperatura aumentará conforme pasa el tiempo. La temperatura y el tiempo son dos cantidades que podemos medir. ¿Cómo variará la primera al cambiar la otra? Los datos obtenidos al término del experimento son los que se muestran en esta tabla.
¿Cuál es el valor de la razón de cambio de la temperatura del agua y el tiempo? Constante, ya que al graficar los puntos tiempo, temperatura, estos pertenecen a una recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Debe ser de la forma y igual a m x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Analicemos la gráfica. Se trata de una recta con ordenada al origen igual a 20. Para obtener el valor de la pendiente, debemos calcular la razón de cambio. De 5 a 10 segundos, el incremento de tiempo es igual a 5 segundos. Y el incremento en la temperatura es igual a 20 grados. La razón de cambio es, por lo tanto, igual a 4 grados por segundo. De 5 a 15 segundos, el incremento de tiempo es igual a 10 segundos. Y el incremento en la temperatura es 40 grados. La razón de cambio es igual a 4 grados por segundo. Por lo tanto, la pendiente de la recta es 4. La ecuación queda finalmente como y igual a 4x más 20. En conclusión, en un fenómeno lineal, la gráfica correspondiente es una línea recta. Su pendiente es igual a la razón de cambio entre las cantidades graficadas. Muy bien. Este repaso es de utilidad para que se introduzcan en los contenidos que verán a continuación acerca de la pendiente y su relación con el ángulo de inclinación de una recta. ¿Qué se imaginan cuando mencionamos la palabra pendiente? Acompáñenos a ver un video que les permitirá tener más claro a qué nos referimos en esta ocasión. El ángulo de inclinación de una recta es aquel que se forma con el eje X hasta llegar a la recta, siguiendo un sentido contrario a las manecillas del reloj, y se nombra comúnmente con la letra griega teta minúscula. La pendiente de una recta que se representa con la letra M es igual a la tangente del ángulo de inclinación o teta. A partir de esta ecuación, es posible despejar el ángulo de inclinación aplicando la arcotangente en ambos lados de la igualdad. De esta forma, en el lado derecho se cancela la arcotangente con la tangente por ser funciones inversas, y se obtiene que la arcotangente de la pendiente es igual al valor del ángulo de inclinación, que por ser una igualdad se puede invertir quedando de esta forma. Pero al conocer las coordenadas de dos puntos P1 y P2, pertenecientes a una recta, y trazar las proyecciones hacia los ejes, se observa que es posible construir el triángulo rectángulo P1, P2, M, de manera que se pueden representar las medidas de sus catetos en función de las coordenadas de los puntos 1 y 2. Y como el segmento P1M es paralelo al eje X, entonces la medida del ángulo MP1-P2 tiene el mismo valor que el ángulo de inclinación θ por ser ángulos correspondientes. Ahora se identifica a los lados del triángulo rectángulo P1, P2, M, donde se sabe que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, P1, P2. Por otra parte, si se utiliza el ángulo θ como referencia, entonces su cateto opuesto es el lado P2M, por lo tanto el cateto adyacente es el lado MP1. Como la tangente de un ángulo se define de la siguiente manera, al sustituir los valores que se tienen en el triángulo rectángulo, se obtiene que el cateto opuesto es igual a Y2 menos Y1, entre el valor del cateto adyacente que es igual a X2 menos X1. Pero la tangente del ángulo de inclinación θ es igual a la pendiente de la recta, y de esta forma es como se obtiene la fórmula de la pendiente. Por lo tanto, al sustituir esta expresión en la fórmula del ángulo de inclinación,
se observa que queda en función de las coordenadas de los puntos 1 y 2. Ahora los casos que se presentan para el valor de la pendiente y su ángulo de inclinación son los siguientes. Si el valor de la pendiente es positiva, su ángulo de inclinación tiene un valor mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Si la pendiente tiene un valor negativo, entonces su ángulo de inclinación tiene un valor mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Si una pendiente tiene un valor igual a 0, significa que en la fórmula de pendiente, al realizar la resta de sus ordenadas, como no cambian de valor, se obtiene un resultado igual a 0. Es decir, es una recta paralela al eje X o también puede coincidir con él. Por lo tanto, su ángulo de inclinación es llano. Y como último caso, cuando se tiene una indeterminación en la pendiente, significa que la fórmula de pendiente al realizar la resta de las abscisas, como no cambian de valor, se obtiene un resultado igual a 0. Por lo tanto, se tiene una recta paralela al eje Y o su ángulo de inclinación es recto. Por lo tanto, la fórmula para calcular la pendiente de una recta cuando se conocen dos puntos de ella es la siguiente, y estas fórmulas se utilizan para calcular el ángulo de inclinación de una recta. La primera cuando se conoce el valor de la pendiente de forma directa y la segunda cuando se conocen las coordenadas de los dos puntos que pasan por la recta. ¿Qué les pareció lo que aprendieron en esta sesión? Recuerden que deben reforzar estos conocimientos buscando información o compartiendo con su familia. También enriqueciendo su carpeta de experiencias. Recuerden que cuando vuelvan a su escuela deberán presentar su carpeta y que esta será un buen referente para repasar después con sus compañeras, compañeros y docentes. Sobre lo que hoy aprendieron, también sería muy útil que reflexionaran considerando las siguientes preguntas. ¿Qué tanto sabían del tema que hoy vieron en la sesión? ¿Por qué es tan importante conocerlo? ¿Qué dudas les despertó? Al final, pareciera que para calcular medidas de figuras necesitan de más figuras geométricas porque todo está relacionado. ¡Qué interesante! Se nos terminó el tiempo, pero antes de despedirnos, les recomendamos consultar su libro de matemáticas y resolver los ejercicios que tengan que ver con la obtención de una pendiente y el ángulo de inclinación de una recta. Recuerden anotar todos sus procedimientos e incluirlos en su carpeta de experiencias. Y para ahondar en el tema, les recomendamos revisar el libro titulado El billar no es de vagos, ciencia, juego y diversión de Carlos Bosch. En él encontrarán ciertas utilidades de los ángulos. Esperamos que les haya gustado esta sesión. No olviden que la paciencia también es un ingrediente básico para tener éxito en los procesos de aprendizaje en los que tenemos el gusto de acompañarlas y acompañarlos. Tenemos una cita en la siguiente sesión de la asignatura de Matemáticas tercer grado de secundaria. ¡No lo olviden! Mientras tanto, las y los invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. Recuerden ser tolerantes y pacientes y buscar apoyo en su familia durante esta época de contingencia. ¡Hasta pronto!